Hola, ¿qué tal, carpovianos? Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el episodio número 9 de Ajedrez Carpoviano Podcast. Estamos de nuevo después de esta larga espera, después de un mes de que no les he subido ni un solo capítulo. Me he portado muy cruel con ustedes. Les pido una disculpa realmente por no darle seguimiento al proyecto, pero ¿qué creen? Que me cambié de casa y he estado batallando mucho con la conexión a la red. De hecho, aquí donde estoy es muy complicado que me llegue incluso la señal de red de los teléfonos. Pero espero pronto ya me puedan... Aún no tengo internet, les aclaro. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito y pues empecé a trabajar en esto. Pero espero ya en estos próximos días ya poder tener una conexión más estable de internet. Y pues ya poder darle seguimiento como lo veníamos haciendo con el mismo podcast. Y pues seguir con ustedes en este viaje de los campeones del mundo. Y por ahí tenemos otro proyecto que por cierto ya se hizo, pero pues hay que esperar un poquito, hay que darle seguimiento a los campeones y ya después vamos a meter esa entrevista. Entrevistamos al maestro Julio Granda Zúñiga, que fue una entrevista súper interesante, tiene mucha información que puede nutrir nuestro intelecto, nuestra experiencia y forjar nuestros mismos caracteres. Espero les agrade en su momento que llegue, pero bueno, ahorita ya me estoy adelantando. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar del segundo campeón del mundo, Emanuel Lasker, el cual fue campeón de 1894 hasta 1921 y duró reteniendo su título 27 años, o sea, imagínense, yo tengo 29, prácticamente todo lo que yo tengo de experiencia fue lo que él le duró su título de campeón. Imagínense qué clase y qué nivel tendría ese hombre para llegar hasta a una edad tan avanzada, digámoslo así, que más adelante vamos a profundizar y les voy a decir hasta qué edad fue que retuvo su título. Pero imagínense, llegar hasta una edad muy avanzada y retener su título, pues habla mucho del nivel que tenía, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en materia. Nuevamente les pido una disculpa por todo este tiempo que estuve sin subir podcast, pero pues afortunadamente algunos de ustedes me hicieron entrar en razón, me estuvieron pidiendo que le diera seguimiento a esto y pues gracias a ellos dije, bueno, no le hace que no tenga internet, vamos a grabar, y ya después cuando tenga internet lo subo. Pero bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el campeón del mundo, Emanuel Lasker. Fíjense que Emanuel Lasker nació el 24 de diciembre de 1868 en Berlingen, una provincia de Alemania que actualmente es Polonia. Lasker nació en una familia muy humilde, una familia judía muy humilde. Su madre se llamaba Rosalie Israelson y su papá se llamaba Adolf Lasker. Su papá era un cantor de la sinagoga local, a eso se dedicaba. Desde que nació Lasker, desde niño, destacó por su inteligencia. A los 5 años, él ya sorprendía a sus profesores al demostrar ciertos conocimientos sobre matemáticas. Y por ende, su padre lo envió a estudiar a Berlín junto con su hermano, Bertolt. Donde, al ver el talento que tenía y al ver los conocimientos de matemáticas que él tenía, lo adelantaron 2 cursos por esa brillantez que desde la niñez pues fue muy destacado, ¿verdad? Cabe mencionar que su hermano Bertolt fue quien lo inició en los rudimentos del ajedrez. Emanuel aprendió a jugar al ajedrez a los 11 años y pues obviamente su hermano se sorprendió porque Lasker demostró una facilidad por el mismo juego. Entonces pues Bertolt, al ver que Lasker jugaba muy bien y que tenía esa facilidad, comenzaron a frecuentar varios cafés de la ciudad donde ellos vivían, donde practicaban el ajedrez, y con el tiempo Emanuel Lasker pues fue como que era típico en ese entonces apostar en los juegos de ajedrez y pues ahí ganaban dinero. Afortunadamente pues se le daba a Lasker y cabe mencionar que pues la familia de Lasker no estaba tan acomodada, ¿no? Entonces Lasker acudió a esa forma de vida de, obviamente pues al juego que tanto amó, al ajedrez. Pues aparte le ayudó a
a sobrellevar esa etapa de su vida donde pues no tenían tanto dinero y con ese dinero que él ganaba al jugar ajedrez se fue acomodando y pues sobrellevó esa etapa con su hermano Bertolt. Ya cuando Lasker terminó la secundaria en 1888, ya cuando él tenía 20 años de edad, ingresó a la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín, a la vez que él pues seguía practicando en el ajedrez y seguía progresando. Curiosamente, cuando él estaba en la Universidad de Berlín, participó en un torneo de la Unión Alemana de Ajedrez y él en ese torneo consiguió el título de maestro de ajedrez con 20 años de edad, fíjense. Y a partir de ahí, pues él consiguió ese título y pues se le empezaron a abrir las puertas del ajedrez de alto nivel. Ya después de haber participado en ese torneo, el primer, digamos, certamen de primera categoría o de categoría internacional que él participó fue en Ámsterdam en 1889, un año después de que participó en su primer torneo. Y ahí, al ser su primer torneo, pues imagínense, o sea, es normal sentir nervios, pero pues Lasker, yo creo que Lasker es Lasker y ocupó un brillante segundo puesto, siendo su primer torneo de categoría internacional, detrás de un conocido jugador de ese entonces, un jugador inglés que se llamaba Amos Bourne. Lasker y Bourne, cuando se enfrentaron en ese mismo torneo, fíjense, o sea, con 20 años, 21 años de Lasker, él enfrentó a Amos y empató contra él, o sea, contra el primer lugar. Imagínense, ya que él empezó a ver que pues realmente tenía talento y empezó a perfilarse con ser un campeón del mundo en un futuro. Para eso entonces Emanuel Lasker ya empezó a dar las pinceladas de su virtuosísimo estilo táctico que a él le caracterizaba. Y después de ese segundo lugar en ese torneo, pues su trayectoria comenzó a ser observada por todo el mundo ajedrecístico. Incluso enseguidita de Ámsterdam se enfrentó a varios maestros de ese entonces. Y pues fue venciéndolos, fue avanzando, digamos, en la categoría ajedrecística. Y viajó hasta Londres, fíjense, viajó a Londres, que era la capital del ajedrez, para medirse contra un jugador que se llamaba Henry Bird. Si algunos tienen agregado en YouTube al maestro Leonzo García, él tiene muchas, creo como 2 o 3 partidas de ese jugador. Les recomiendo que vayan directamente a buscar a Leonzo García y busquen Henry Bird, tiene muy buenas partidas. Lasker derrotó a Henry Bird contundentemente y pues, o sea, continuamos con eso, ¿no? Ves que le vas ganando a los maestros y te comienzas a perfilar para ser un futuro campeón del mundo. 2 años después, en 1892, cuando Lasker tenía 22 años, que por cierto cabe mencionar que no ha terminado la carrera de matemáticas, se mudó a Londres, ya que Londres pues era conocida por ser la capital del ajedrez. Entonces él se mudó a Londres para seguir avanzando en su ajedrez, para seguir jugando al ajedrez. Y ahí volvió a jugar contra Henry Bird y ahí le ganó 5 victorias con 0 derrotas y 0 empates. O sea, una victoria contundente. Al igual que también se enfrentó contra un jugador muy conocido de ese entonces que se llamaba Joseph Blackburn. Que imagínense cómo debió haber jugado ese señor para que lo conocieran como la muerte negra del ajedrez. Lasker le ganó a Blackburn, a la muerte negra, con 6 victorias, 0 derrotas y 4 empates. O sea, ya Lasker ahí ya se estaba haciendo de un hombre y una leyenda pesada para el ajedrez. Todo esto en 1892. Ya pensando en la posibilidad de convertirse en campeón del mundo, desafió a los máximos aspirantes, como lo fue Tarrasch en ese entonces. Pero Tarrasch tenía un carácter muy particular y en ese entonces declinó, respondiendo que primero, antes de poder retarlo a un torneo, Lasker tendría que ganar torneos importantes. Y pues ya que no jugó contra Tarrasch, pues disputó un match contra Mikhail Chigorin, que también pueden encontrar partidas con Leonzo García. Al final el match contra Chigorin quedó empatado, pero aún así Chigorin era considerado un aspirante para campeón del mundo y así le empató a Chigorin. O sea, imagínense ya qué nivel traía Lasker con la edad de 22 años. Y allí Lasker hizo lo que muy pocos hacen. Él decidió dar un paso muy audaz, fíjense. Viajó a Estados Unidos, donde vivía el campeón Steinitz,
y allí disputó varios enfrentamientos contra maestros del lugar, además de ganar torneos en Nueva York, contundentes contra igual, o sea, maestros del lugar como les digo, y al final, en 1893, Lasker por fin podía desafiar a Steinitz a un campeonato del mundo. Aquí Lasker tenía 25 años, fíjense, ya con 25 años él ya era candidato para retador a ser retador al campeonato del mundo. Imagínense, 25 años. Cuando se organizó el campeonato del mundo, el ganador, aparte de ser el campeón del título mundial, se llevaría $2,500 y el perdedor, aparte de llevarse pues la vergüenza y su orgullo totalmente roto, se llevaría tan solo $750. El match se celebró entre el 15 de marzo y el 26 de mayo de 1894, o sea, fueron 2 meses y medio que duró el match. Recuerden que aquí Lasker tenía 25, 26 años y Steinitz pues ya le andaba pegando a los 60, entonces pues tanto tiempo, obviamente si tú ya estás viejo, ya no tienes la misma energía que antes, pues te va a pegar y le va a afectar, y en este caso a Lasker le salió ventajoso, ya que Lasker saldría victorioso de la primera vez que retó al campeón del mundo, saldría victorioso y saldría siendo el campeón del mundo en 1894. Este fue su primer reto y lo logró a la primera. Imagínense qué nivel traería ese hombre. Cabe mencionar que en el match de Steinitz y Lasker, el primer match, porque más adelante vamos a profundizar más, fue muy cerrado hasta la séptima partida. En la séptima partida Steinitz terminó por colapsar y fue Lasker el que de ahí despegó y comenzó a ganar varias partidas, terminando el match con un score favorable a Lasker, con 10 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Y así, Lasker se convirtió en campeón del mundo por primera vez. Cabe mencionar que el estilo de juego de Lasker era muy particular, porque Lasker había asimilado las enseñanzas de Steinitz, que se mencionan en el capítulo anterior de Steinitz, pero él jugaba de una manera más flexible, porque Steinitz era súper sólido, pero Lasker era un poquito usando las enseñanzas de Steinitz, pero era más combinativo. Entonces él no renunciaba al ajedrez combinativo, al ajedrez de táctica. Y algo característico de Lasker es que él acumulaba pequeñas ventajas y al final las utilizaba para realizar bellas combinaciones en el final de la partida y así terminar con la victoria, ¿no? Algo muy importante que siempre me han mencionado mis maestros de ajedrez es que la táctica al servicio de la estrategia. Si tú atiendes tus deberes estratégicos, tarde o temprano vas a tener combinaciones tácticas que van a poder llevarte a la victoria de la partida mucho más rápido. Entonces, pues es algo que Lasker nos fue inculcando al ajedrez pues desde ese entonces y sigue vigente al día de hoy. Algo importante de Lasker que él siempre mencionaba es que no siempre había que hacer la mejor jugada, sino que hay que hacer la mejor jugada para cada adversario. Es decir, dependiendo de cada rival, Lasker variaba su estilo. Ahí, por ejemplo, jugadores de ese entonces como Reti siempre comentaban que Lasker hacía malas jugadas a propósito para desconcertar a sus rivales. Está claro que Lasker pues no solo jugaba al ajedrez, sino que él fue como que el padre de la psicología en el ajedrez. Porque a día de hoy, déjenme decirles que la psicología en el ajedrez, o bueno, el juego psicológico en el ajedrez también es muy importante. Por ejemplo, los rusos en una partida pues es muy mencionado, muy nombrado que Karpov y Kasparov tenían una mirada cuando estaban jugando de muerte. Entonces, pues imagínense estar soportando la mirada de Karpov o de Kasparov durante 4 o 5 horas que duraba la partida, o más tiempo si era así, pues obviamente terminaba por desgastarte hasta psicológicamente. Aquí algo importante también es que Lasker, como bien se comentó hace rato, Lasker no hacía la mejor jugada de la posición, sino que hacía la mejor jugada contra su rival. Entonces él buscaba la manera de complicar las partidas y era muy benéfico para él, porque en ese entonces la comprensión posicional pues no estaba tan desarrollada y Lasker tenía una buena comprensión. Entonces entraba en complicaciones, sus rivales no entendían qué pasaba y
y Lasker pues y como él tenía buena comprensión, pues terminaba por salir victorioso de esas posiciones pantanosas y difíciles. Y pues al ser nuevo esa forma de jugar, pues sus rivales se mantenían, pues les disgustaba mucho que jugaran así, porque ellos sentían que digámoslo al día de hoy, que Lasker los troleaba para que ellos se equivocaran. Y pues no, al día de hoy con las computadoras sabemos que lo que hacía Lasker era entrar en complicaciones y así salía de las partidas victorioso. Y pues como bien lo digo, o sea, en ese entonces la comprensión posicional no estaba tan avanzada y pues era la ventaja, ¿no? Y pues es válido, o sea, cada quien, es importante llevar a tu rival a tu juego para que tú te sientas cómodo y tu rival incómodo, y así luches contra él en tu propio campo de batalla. Pero bueno, o sea, es muy normal que un gran genio no sea comprendido hasta 100 años después, ¿no? Hay un dicho que dice eso. Entonces, pues es normal que en ese entonces haya sido muy criticado. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Lasker, que ya me metí aquí en su estilo de juego. Pero es algo para que todos lo vayamos aprendiendo. Después de que Lasker se convirtió en campeón del mundo por primera vez, el hecho de que Lasker no había ganado muchos torneos grandes, muchos torneos, pues digamos con un nivel muy elevado, pues obviamente hubo jugadores que no les pareció que Lasker fuera campeón del mundo, entre ellos y principalmente Tarrasch, y por el cual, pues como él era el que tenía el mejor score favorable en torneos de grandes magnitudes, pues obviamente él optó por decirle a todo el mundo que quería un nuevo torneo, o mejor dicho, un nuevo título de campeón del mundo, pero de torneos. Y pues la gente cayó en su argumento y se organizó un torneo que se llevaría a cabo en Hastings en el año de 1895. Y pues se daba por hecho que podía ser cualquiera, o sea, Lasker, Tarrasch, Steinitz. Y algo muy curioso es que Tarrasch pues iba con toda la confianza del mundo a jugar ese torneo, según él, a ganarlo, porque él tenía mejor score. Pero curiosamente ese torneo no lo ganó ni Lasker, ni Steinitz, ni Tarrasch. Lo terminó por ganar un jugador que se llamaba Harry Nelson Pittsburgh, un jugador norteamericano que fue su primer torneo mayor. Entonces imagínense, su primer torneo, y terminó siendo el campeón mundial de torneos. Y Tarrasch se quedó viendo el mismo campeonato que él mismo propuso. Entonces pues ándele, eso le pasa por egoísta. Meses después, los cinco mejores jugadores del torneo del título de campeón mundial de torneos, Hastings, Pillsbury, Chigorin, Lasker, Tarrasch y Steinitz, fueron invitados a participar en un torneo que se llamó el Torneo de San Petersburgo, para resolver este asunto de que pues había quedado de un jugador que no conocían del todo como campeón. Tristemente, el que más hacía ruido, que era Tarrasch, pues no fue posible atender el compromiso y pues no participó. Y en el torneo de San Petersburgo consistió en 18 rondas para cada jugador, que se enfrentaría a sus oponentes, todos contra todos. Y obviamente, como Lasker tenía un nivel muy, muy bueno, muy elevado, Lasker terminó siendo el vencedor por 2 puntos arriba de Steinitz. Fíjense, a pesar de que Steinitz ya estaba grande, ya tenía 60 añitos, alrededor de 60 añitos, todavía seguía compitiendo en la elite del ajedrez y seguía ganando. Y aquí Steinitz se ganó el derecho de ser nuevamente el retador del campeón del mundo. Entonces pues obviamente la oportunidad de mostrar su potencial a Lasker pues llegó nuevamente, y contra Wilhelm Steinitz, que pues que quedó en segundo lugar en el torneo anterior, ¿verdad? Tristemente, pues Steinitz, que era austriaco, pues en el torneo agotó mucho sus energías, y como bien lo dijimos, pues ya estaba un poco viejo, pues terminó por acabarse sus energías, y para ese entonces ya estaba llegándole a los 60, entonces pues ya estaba grande. Y en la revancha del campeonato del mundo se jugó en Moscú en 1896, Lasker con 28 años y venció a Steinitz a un marcador de 10 victorias, 2 derrotas y 5 empates. Fue un poquito más contundente que el primer campeonato, el primer campeonato mundial que jugó Lasker, porque por ejemplo aquí en ganó con 10 victorias, 2 derrotas y 5 empates. Y en el anterior ganó con 10 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Entonces pues ya perdió menos. Ya
Obviamente pues también la edad de Steinitz y pues la fortaleza de Lasker, ¿no? Una vez que Lasker retuvo su título contra Steinitz, recuerden que pues él estaba haciendo sus estudios universitarios de matemáticas y pues Lasker dejó el ajedrez en un stand-by para dedicarse a terminar sus estudios en matemáticas y filosofía, doctorándose en 1900. Fíjense que algo que se comentaba es que Lasker daba más importancia a los conocimientos en los campos que... Algo que también es importante mencionar es que Lasker amaba las matemáticas y la filosofía, y pues esa era como que su pasión, y en cambio pues el ajedrez pues le servía para ganarse la vida, pero aún así pues Lasker supo, digamos que equilibrar tanto sus avances científicos como sus avances ajedrecísticos. Aquí un dato curioso es que en 1895 Emanuel Lasker publicó 2 artículos en la revista Natura, que era muy importante, una revista muy importante científica, y pues los artículos que Lasker presentó pues eran artículos de matemáticas de álgebra. Entonces un dato extra para todos aquellos que son científicos y que también les guste el ajedrez, pues se puede hacer un poquito de todos, ¿no? A lo mejor no ser campeón del mundo y ser un científico famoso, pero puedes jugar y trabajar sin problema. Durante este periodo, que duró alrededor de 8 a 10 años aproximadamente, y Lasker no disputó muchos torneos. Y pues en los pocos que participó, los participó y los jugó y los ganó con mucho éxito, entonces le fue bien en esa parte. Después de 12 años de la última vez que defendió su título contra Steinitz, Tarrasch, que era el jugador que siempre estuvo ahí picándole las costillas a Lasker, lo retó por el título de campeón del mundo en 1908. Aquí Lasker ya tenía 40 años de edad. Una anécdota bien curiosa es que Lasker estaba convencido que Tarrasch tenía poderes hipnóticos. Entonces no quiso jugar el match del campeonato del mundo en la misma sala porque creía que Tarrasch lo iba a hipnotizar y por ende iba a perder. Y pues él pidió jugar los encuentros en cuartos separados. Al final le hicieron caso a Lasker porque pues era el campeón del mundo. Y Lasker, curiosamente, salió vencedor de ese match con 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Aquí recuerden, Lasker ya tenía 40 años de edad. Otra anécdota curiosa de ese match es que decían que cuando Lasker y Tarrasch se llevaban muy mal. Entonces, cuando querían organizar el campeonato del mundo, los organizadores quisieron juntar a Lasker y a Tarrasch en la misma habitación para pues, platicar todo lo que conllevaba el torneo. Y llegó Lasker y se sentó en la silla, en la mesa, y en eso llega Tarrasch y se para en la puerta y le dice: yo no voy a platicar con ese hombre. Ese hombre yo no tengo nada que decirles más que 2 palabras. Jaque mate. Y en eso se salió de la habitación y se fue de la habitación, y pues fue lo único que hablaron, y a partir de ahí ya se organizó el campeonato del mundo. Aquí lo curioso es que pues Tarrasch no pudo decir jaque mate tantas veces como él lo quiso, ¿no? Simplemente 3 veces que le ganó a Lasker. Pero es una anécdota muy curiosa que yo me lo imagino como un tipo de programa de comedia gringa que hacen esos comentarios, ¿no? Que se acerca a la puerta y le dice: yo solo tengo 2 palabras, jaque mate. Y se dio la vuelta y se fue muy indignado Tarrasch. Pero bueno, es algo muy gracioso y algo que a mí me provoca unas risillas y quería compartírselos. Después de haber defendido ese campeonato del mundo en 1908, con la edad de 40 años, quiero ser claro con eso, lo volvieron a retar en el 1910 por la defensa de su título nuevamente. Lasker con 42 años y el retador era Karl Schlechter. El campeonato se jugó en la ciudad de Viena y Berlín. Lasker empató el encuentro tras ganar el 10º y final juego. Cabe mencionar que aquí Schlechter se hubiera coronado campeón del mundo si hubiera empatado la última partida, porque llevaba una victoria de ventaja. Fíjense, llevaba una victoria de ventaja y todos los demás juegos fueron empate. Pero al final Lasker se repuso, ganó la última partida, quedó el match empatado. Y recuerden que si el match está empatado, el campeón del mundo retiene su título. Entonces al final el score de ese match
quedó de Lasker una victoria, 8 empates y una derrota, suficiente para retener el campeonato del mundo. Esta fue su tercera defensa del título. Y en ese mismo año hubo una cuarta defensa del título contra un jugador que se llamaba Janowski. Este juego se llevó a cabo en Berlín, pero Lasker sí fue contundente en este match, ya que no le permitió ningún contrajuego a su rival y le ganó 8 partidas sin sufrir ni una sola derrota. El match culminó con 8 victorias y 3 empates. Después de estas defensas del título, Lasker no disputó torneos importantes hasta 1914. Y cabe mencionar que aquí Lasker, obviamente, pues como todo hombre, como toda persona, en 1911 contrajo nupcias con una chica que venía de una familia judía en Berlín con el nombre de Martha Cohen. En 1911, con la edad de 43 años. Se casó a la edad de 43 años con Martha Cohen. Desafortunadamente, en la historia de Lasker, pues se cruzó la guerra, ¿no? Entonces, debido a esto, pues obviamente el ajedrez se puso en una pausa, no participó en tantos torneos, pero aún así los pocos torneos que jugó, pues también le fue bien, y jugó una que otra partida amistosa. Por ejemplo, jugó contra Tarrasch en Berlín, y a Kirill Lasker le puso una remenda rastriza con 5 victorias y una derrota en 1918. Jugó contra Rubinstein, contra Schlechter nuevamente, contra Tarrasch, y aún así seguía ganando. O sea, la contundencia que tenía Lasker en ese entonces, con 50 años, pues seguía siendo superior a los ajedrecistas de su época. Después de que finaliza la guerra, Lasker pues tristemente estaba arruinado, entonces no tenía dinero, pues estaba económicamente destruido. Y pues para ese entonces ya había un nuevo combatiente, ya había un nuevo retador al título. Algunos de ustedes ya lo pueden reconocer. Su nombre es José Raúl Capablanca, uno de mis ajedrecistas favoritos por su forma de juego. Pero para 1920 ya era considerado un candidato a retador del mundo, y para 1920 Capablanca retó a Lasker y comenzó con unas negociaciones para la organización del campeonato mundial. Cabe mencionar que aquí, como Lasker pues estaba en bancarrota, pues no le quedó más que aceptar e intentar combatir por ese título, aunque dicen que Lasker no quería jugar contra Capablanca porque pues ya sentía que Capablanca era un jugador pues diferente. Cabe mencionar que los cubanos en ese entonces reunieron un fondo de $20,000, el cual por eso se llevó a cabo el campeonato del mundo, y aparte se llevó a cabo en La Habana, cubana, ¿eh? Entonces, debido a que pues los aficionados de Capablanca juntaron ese dinerito para hacer un buen evento, y pues es por eso que Lasker aceptó participar contra Capablanca. Aquí otro dato importante es que Capablanca y Lasker se acordó que iban a jugar el campeonato del mundo a 24 partidas, que hasta ese entonces nunca lo habían hecho, simplemente eran creo que a 12, o iban variando dependiendo de cómo se negociaran. Pero para este campeonato se negoció a 24 partidas, y a partir de ahí los siguientes matches por el campeonato del mundo se jugaron a ese número de partidas. Al día de hoy ya solamente se juegan a 12 matches, a 12 partidas, pero aún sigue siendo un elevado número pero ahí fue la primera vez que se dio ese match por 24 partidas. Aquí, como el campeonato del mundo se dio en territorio cubano, pues obviamente Capablanca estaba muy cómodo porque pues es su tierra, es su clima, pero a Lasker no, todo lo contrario. Como Lasker ya estaba grande, ya tenía 52 años cuando participó contra Capablanca, el clima de La Habana cubana le hizo daño, terminó por hacerle daño, y pues no por eso perdió, ¿verdad? Obviamente Capablanca fue superior, pero pues sí pudo contribuir a lo mejor a un menor desempeño de Lasker. Al final de este encuentro, Capablanca resultó ser el nuevo campeón del mundo, terminando este match contra Lasker con un score favorable para Capablanca con 4 puntos, que fueron 4 victorias y 10 empates. Pues aquí Capablanca fue cuando fue su primer
título de campeonato del mundo y pues tristemente Lasker a la edad de 52 años perdió su título de campeón del mundo después de 27 años de estar como campeón del mundo. Entonces imagínense qué tan difícil pudo haber sido para Lasker. Aunque también claro es lógico pensar que Lasker también ya se hacía la idea de que pues ya era un poco viejo y que tarde o temprano le iban a quitar el título de campeón del mundo, pero aún así imagínense cómo debió de dolerle. Después de perder el título de campeón del mundo, Lasker siguió jugando ajedrez y siguió jugando ajedrez a un gran nivel, enfrentándose contra nuevos maestros de su generación, nuevos maestros, nuevas ideas, jóvenes ajedrecistas que participaban en torneos internacionales y aún así Lasker les daba una tremenda arrastrada y obtenía muy buenos resultados a pesar de que Lasker ya tenía 52 años y pues tenía una mala salud. En 1924 Lasker abandonó el ajedrez y se dedicó a sus actividades académicas, a dar clases de matemáticas, filosofía, a jugar otras pasiones que era el Go. Incluso por ahí también tuvo consecuencias de la guerra porque pues Lasker era judío y por ahí los temas de Hitler tuvieron algunos detalles que tuvieron que hacerlo que se mudara varias veces y pues obviamente terminó por desgastarlo más, ¿no? Como persona. Dentro de ese lapso, después de 1924, pues Lasker siguió participando en uno que otro torneo contra jugadores de elite y aún así él seguía ganándole a los mejores jugadores, ¿no? Pero pues obviamente ya no era el formidable jugador que fue cuando fue campeón del mundo. Tristemente, Emanuel Lasker murió a la edad de 72 años, el 11 de enero de 1941, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta es la historia de Lasker, un jugador sorprendente, un jugador impresionante, un jugador que nos dejó muchas enseñanzas del ajedrez. Todavía quiero comentarle otras 2 anécdotas súper interesantes de Lasker para irnos, en lugar de quedarnos con el sentimiento de que falleció y se murió, para irnos con unas buenas anécdotas y reírnos un poquito más de la vida de las anécdotas graciosas de la vida de Lasker. Se dice que en un enfrentamiento de Lasker contra Aaron Nimzowitsch, el autor del libro Mi Sistema, era un gran jugador y un gran maestro. Por cuestiones de salud, pues él no podía estar en una misma habitación con las personas que fumaban. Pero Lasker pues era un fumador súper activo. Cada partida que jugaba pues prendía su cigarro y estaba fume. Y pues para ese entonces Nimzowitsch acordó con Lasker que pues Lasker no podía fumar. Y Lasker pues accedió, o sea, sin problema por jugar al ajedrez, accedió y todo. Y pues dentro de, ya cuando estaban acá en las partidas, pues sí, en el fregor de la batalla, Lasker sacó un cigarro, un puro, cubano yo creo, un puro, le cortó la cabeza y para encenderlo, y se lo dejó en los dedos. Él no lo encendió, simplemente lo tenía en los dedos. Yo creo que fue como un acto involuntario de tan concentrado que estaba. Y pues esto desconcertó a Nimzowitsch, incluso se le quedó viendo y fue con el árbitro y le dijo: árbitro, oiga, pues Lasker está fumando y quedamos que no iba a fumar. Se acerca el árbitro, ve que el cigarro de Lasker está apagado y le dice a Nimzowitsch: ¿sabes qué? No está fumando, él no está fumando, su cigarro está apagado. Y en eso contesta Nimzowitsch, dice, lo voy a leer tal cual está aquí en mis notas, dice: no lo ha encendido, lo entiendo, pero amenaza con hacerlo. Y cuando Lasker amenaza con hacer algo, siempre es peor que cuando lo hace. Y pues esa es la anécdota que Nimzowitsch le dice: pues es que amenaza con hacer algo y la amenaza es más fuerte que la ejecución, ¿no? Entonces es una frase que a mí mis maestros siempre me han dicho, que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Y pues de ahí viene esa frase de Aaron Nimzowitsch con Lasker, que se estaba fumando un cigarro. Así que pues ya sabemos. Otra anécdota pues es de que Lasker conoció al gran Einstein y eran muy buenos amigos. Incluso Einstein menciona que platicó con Lasker, eran muy buenos amigos y que la mente de Lasker rivalizaba con la de Einstein. Él consideraba que la mente rivalizaba con la de Einstein. Entonces tenían un intelecto muy similar.
Pero pues obviamente Einstein no aprobaba que Lasker dedicara mayor tiempo al ajedrez que a las matemáticas y la filosofía, y pues sí lo externó varias veces en que él sentía que la mente de Lasker era un desperdicio, ya que lo jugaba al ajedrez en lugar de la ciencia, ¿no? Pero pues bueno, o sea, pues muy cada quien lo que piensa, pero aún así a nosotros nos dejó enseñanzas del ajedrez, y pues obviamente yo pienso que algo importante para el ser humano es trascender. Entonces Lasker hizo lo que le tocaba, ¿no? Para poder trascender. Quedó en la historia del ajedrez, y pues vean, en 2020 estamos platicando de él y seguiremos platicando de él porque pues contribuyó a la historia del ajedrez y a la teoría del ajedrez. Entonces pues gracias a Lasker. Amigos, eso es todo por el capítulo del día de hoy. Por parte de Lasker, espero les haya gustado la historia de Lasker. Estuvo un poquito larga, pues ojalá no se les haya hecho pesado. Creo que sí estuvo largo, pero bueno, pues es la manera de regresar, ¿no? Vamos a regresar con todo, vamos a regresar platicando de nuevos campeones del mundo. Y como ya es costumbre al final de los podcasts, porque quiero que se echen todo el podcast antes de que escuchen su nombre, le quiero mandar un saludo a autores del podcast que se comunicaron conmigo, y que pues muchísimas gracias por ello, porque pues gracias a su apoyo, gracias a sus palabras, pues me siento con más ganas de seguir trabajando día con día para traerles este tipo de proyecto, ¿no? Este tipo de podcast. Quiero mandarle el saludo a las siguientes personas. A Edgar Méndez, que se comunicó conmigo a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias, Edgar, por tus buenos deseos, y espero escuches tu saludo y espero te agrade. Si quieres dejarnos por ahí un comentario en el video de YouTube de que escuchaste tu saludo, no sé, un saludo para Ajedrez Carpovianos o algo así. Otro saludo más para Alan Guerra, que se comunicó con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Así es, tenemos Facebook e Instagram como Ajedrez Carpoviano, nos pueden buscar y ahí nos encuentran. Muchas gracias, Alan, porque pues también nos diste palabras muy alentadoras. Pues muchas gracias por seguirnos. Alan Guerra de Monterrey. Y otra persona que también se comunicó con nosotros a través de la plataforma de Facebook, Mayray Fede Aguilar. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un saludo muy caluroso a esas tres personas. Ustedes, si quieren que los saludemos, pueden buscarnos y pueden pedirnos el saludo con todo gusto. No me queda nada más que decirles gracias a todos. Hemos seguido creciendo. Creo que ahorita ya van alrededor de 2000 reproducciones de los 8 episodios, 9 episodios con este. Y pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Adán Almendares, soy entrenador internacional de ajedrez avalado por la Federación Cubana, y espero les esté gustando la manera en la que los estoy guiando a través de esta historia del ajedrez. Nos vemos, amigos, estoy muy contento con ustedes. Adiós.